Hoy en El Espejo nos acompaña Itziar Arocena, la nueva delegada de catequesis de la Diócesis de San Sebastián. Con ella vamos a comentar muchos temas referentes a la catequesis de Guipúzcoa. Y es que vivimos tiempos muy acelerados, de cambios, en toda la sociedad. Nunca antes el mundo había cambiado tanto en tan poco tiempo. Y esto afecta también a nuestros métodos, por ejemplo, a los métodos de evangelización y a los métodos de la catequesis. El Papa Francisco nos habla de la Iglesia en salida y nuestro obispo, don Fernando, siempre nos dice que evangelizar en el tiempo de hoy significa hacer lo de siempre, pero no como siempre. Hay que hacer esa labor de salir a por la gente, esa evangelización activa, no de estar esperando. Y eso se traslada también, por supuesto, a la catequesis de infancia y adolescencia, también a la catequesis de adultos. Y de eso sabe mucho nuestra amiga Itziar Arocena, con la que vamos a charlar de todos estos temas. Bienvenida, Itziar. Es que ricasco. Lo primero, una pregunta un poco vocacional. Muchas veces, cuando tenemos un entrevistado, le decimos ¿cómo surgió tu vocación de religioso, de misionera? En tu caso, es vocación de ser catequista. ¿Cómo surge esa vocación y cómo ha sido tu camino durante estos años? Bueno, yo diría que ha sido de una manera bastante natural. Yo provengo de una familia creyente, bueno, no exageradamente practicante, pero bueno, pues soy de la época que soy, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de tener un grupo de confirmación majo, me confirmé, estábamos súper a gusto, seguimos en la parroquia, un grupo de posconfirmación que se llamaba entonces, y nos surgió la idea de que teníamos que hacer algo en nuestra parroquia. Yo provengo de Deva, y en Deva no había nada para los jóvenes, bueno, pues la confirmación, pero queríamos hacer algo, venga, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? Cáritas, y en Cáritas nos decían, no, es que hace falta gente pues más adulta, más preparada, pues podemos echar una mano, y claro, los niños veíamos como, las catequistas eran como señoras, amas de casa, nosotros otra cosa, ¿no? Y ahí surgió, nos enteramos de grupos de tiempo libre, que en aquella época empezaron en Guipúzcoa a marchar muy bien. Nosotros éramos de Deva, invitamos a los de Usurbil, vinieron unas de Usurbil a hablarnos, nos encantó, unos cuantos hicieron un curso de monitores de tiempo libre con esquí de escola, empiezas a conocer ese mundo y de ahí surge un poquito mi vocación o bueno, mis ganas de trabajar con los jóvenes entonces, ¿no? Los preadolescentes que eran. Y de ahí, pues claro, luego te das cuenta, bueno, estoy en la parroquia, pero ¿esto qué quiere decir, no? Y en ese caminar, bueno, pues yo estudiaba en San Sebastián, estaba en una residencia de monjas y bueno, las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María, pues marcaron mucho en mi vida, que fueron las que me invitaban a convivencias, a retiros, y yo nunca iba. Yo no iba porque, claro, yo estudiaba fuera de casa, entonces el fin de semana quieres estar en tu casa, llegan las vacaciones y te quieres ir con tus amigas. ¿De fiesta? De fiesta, vamos, sí. Y bueno, nos cuesta salir de fiesta, entonces, pues bueno. Y nada, ya con 23 años así, me empecé a plantear un poco en serio, bueno, o de otra manera más consciente, el por qué yo estaba en una parroquia y con grupos de parroquia, ¿no? De fe. Y ahí ya fue el primer año que no me invitaron a ir a una Pascua y entonces yo les llamé y digo, oye, que no me habéis invitado a ir a la Pascua y este año quiero ir. Y ya, pues la responsable se echó a reír y me dijo, bueno, pues si quieres te puedes venir. Y ahí ya empecé ya un proceso más personal de fe, de maduración en la fe, diríamos, ¿no? Y desde ahí ya doy el salto a la catequesis, la confirmación, que se supone que ya tratas los temas como con más seriedad, ¿no? Y con más compromiso, desde luego de parte mía. Entonces a ti la fe te abordó desde muchas perspectivas. Tenías los grupos un poco de tiempo libres de jóvenes cristianos, tenías a las religiosas, tenías la parroquia. Vamos, no respiraste, te vino los ataques de la fe por todos los lados. No, bueno, pero era como muy inconsciente, era como algo muy natural. Pues entonces además era como casi todos íbamos, ¿no? No era algo que eres tú la única rara que vas, no, bueno, pues íbamos la mayoría. Sí, eso te lo quería preguntar, porque alguna vez me has comentado que esos grupos de tiempo libre de jóvenes, había muchos jóvenes. Sí. Eso estaba muy, muy vivo. Sí. En los 80, en su máxima expresión, 80, también 90, en la religión. Sí, era
Bueno, además eran grupos muy alegres, o sea, bueno, pues como ahora los scouts que podemos conocer, nos íbamos pues de salidas de fin de semana, a pasar la noche. Claro, en aquella época de los años 80, Juan, nosotros, o sea, tú decías, me voy a dormir a casa de mi amiga, no sé qué, no te dejaban, pero tú decías, me voy con la parroquia de convivencias. Y ahí sí te dejaban. Y ahí te dejaban ir. Entonces era como... Era una manera también de salir y de conocer gente. Claro. Y la verdad es que los grupos de tiempo libre, los cursos de monitores, de directores que hemos hecho, las colonias que hacíamos, los campamentos, a mí me ayudaron a conocer a muchísima gente de Guipúzcoa. O sea, no habrá pueblo en Guipúzcoa que no vaya a pasear y alguien me salude. Y es gente de aquella época, ¿no? Es sin duda un poquito el recuerdo de una época muy viva en la que la fe pues, también tenía una participación con los jóvenes, que igual luego a todos no se les ha quedado esa práctica de la fe. Claro. Pero en esa juventud pues sí que estaban en esos grupos, se conocía gente. Sí. Y claro, estamos hablando de los 80. Por desgracia ha pasado un tiempo ya de los 80. Sí, ha llovido, como se suele decir. Ha llovido mucho. Una pena porque la música era fantástica, pero nos quedan un poco lejos. ¿Cómo has vivido tú desde los 80, que tienes ya ese primer acercamiento con grupos, con la parroquia, a la catequesis? ¿Cómo has vivido esa evolución de un mundo religioso de los 80, desde la perspectiva de la catequesis, a un 2024 donde luego te preguntaré más sobre cómo está la situación en las parroquias, pero claramente el panorama que tenemos es radicalmente distinto? Sí. Bueno, pues a mí me pasó que, bueno, yo joven he sido en los 90 y ya en el año 2000 me casé y pasé pues de la costa, digamos de Deva, yo fui a vivir al interior, fui a vivir a Ormaiztegui. Entonces llegué allí y bueno, pues por mi manera de ser, bueno, pues me acerqué a la parroquia y me ofrecí voluntaria pues para lo que necesitaran. Claro, lo urgente era la catequesis infantil. Yo en infancia no había estado hasta entonces. Y hablando con el párroco que estaba entonces, claro, me di cuenta que no había ni catequistas. Entonces, y era algo raro, ¿eh? Ya había empezado, claro, en los pueblos más grandes o los más rurales todavía la catequesis infantil atraía a mucha gente. Pero me encontré allí un poco como que, uy, qué raro, aquí ya, es verdad, iba menos gente. Y era cuando ya se empezó a notar esa salida, ese no ir tanto a la iglesia, ¿no? La secularización que se dice. Y bueno, pues le dije, nosotros solos no podemos hacer nada, hay que animar a la gente. Hicimos una reunión de padres y de madres y bueno, pues invitamos y bueno, pues salieron tres amachos que dijeron, venga, sí, tal. Y bueno, ahí empezamos un poco a caminar y ahí empezó mi andadura ya, lo que sería en la catequesis de infancia, ¿no? Los primeros años fueron muy bonitos, además fui madre, ya mis hijas empezaron a crecer, ellas también entraron en esa dinámica, porque mi marido y yo lo que sí que no queríamos era que fuera algo, que la fe solo fuera de casa, que fuera, pues eso, si Jesús de Nazaret nos anima a vivir en comunidad y darnos a los demás, pues claro, decíamos, necesitas un sitio donde practicar esa fe o ese vivir en comunidad, ¿no? Y salir y proclamar la buena nueva. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues esos primeros años y que eres madre y vas con tus hijas y les ves crecer, pues han sido muy divertidos. Pues también pues hacíamos encuentros, también nos apuntábamos a los encuentros que empezaron con misiones diocesanas, pues los encuentros de Aur Missiolari, ¿no? De niños misioneros, que se ha hecho hasta el curso pasado. Sí, en Zarauch se celebró el curso pasado. Eso es, entonces eran súper divertidos también con aquella filosofía del tiempo libre que teníamos de participar y divertirnos, ¿no? Que al final que Jesús también lo que quiere, que la buena nueva tiene que ser buena, que tiene que ser alegre, ¿no? Claro, contagiar con esa alegría. Y hoy en día tú ves importante, porque la situación es muy distinta, claro. Igual es más importante que nunca transmitir esa alegría, no contagiarse de un estado de ánimo un poquito más apagado, sino ser alegre, tener esa alegría que es la llama al final de la fe. Eso, en la actualidad, ¿tú cómo intentas en esa animación catequética, cómo intentas insuflarlo en los niños, en los jóvenes, también en las catequistas, para que sean portadoras de esa alegría? Sí, bueno, no sé por qué o no sé cuándo se hizo el CLAC, pero tenemos como muy mala fama, ¿no? Bueno, mala fama, o sea, como muy tristes. La gente que vamos a la iglesia parece que somos
tristes, solitarios, aburridos, Sí, sí. no nos va la marcha, no Tan- nos va la alegría, la Tan solo música. es cierto en algún caso raro como yo, pero Eso. quiero decir, la gente normal no es. No, no creo que sea así. Entonces, lo que nosotros intentamos, o yo intento, donde a mí me toque trabajar o estar, es bueno, pues aprovecharnos de lo bueno que tenemos en la iglesia, ¿no? Que tenemos un cancionero, pues una música litúrgica, no solo la liturgia tradicional, clásica, que es sobria, sino también tenemos canciones alegres, y a los niños con canciones, con un poquito de teatro, con un poquito... Cada uno también, cada catequista, también los últimos años, claro, ha habido métodos catequéticos diferentes. Cada parroquia o cada zona somos muy diferentes también, nuestro estilo de trabajar. Entonces, cada equipo, tiene que ser equipos, tiene que ver también cuál es su estilo, porque igual a una persona no le puedes poner a cantar, pues porque no le nace, no sabe cantar, pero igual sabe contar cuentos. Entonces, que te cuenten, que te lean el Evangelio, no, pues de una manera, es que es muy diferente que te cojan el papel y toco, o con expresividad, claro. Y hay gente que sí. Entonces, tienes que ver qué tipo de gente tienes en el equipo y a cada uno su papel. Y luego el tema de los oratorios, el enseñar a orar. Me viene a la cabeza el Oratorio de Niños de Marta Elizalde y Mónica Luna, que ya las hemos entrevistado y hemos hablado mucho de su libro. Son métodos al final para adaptarse a los niños, claro. Para que los niños sean partícipes activos del proceso de la catequesis y también, me arriesgo a decir, para que las catequistas, para que su interacción con los niños sea mucho más dinámica. Sí. Marta nos contaba y Mónica también, que ellas aprenden todo el rato con los chavales. Al final hay una retroalimentación entre... Sí, es que con los niños se aprende muchísimo. Los niños son como un libro abierto y además están descubriendo el mundo. Entonces, esos niños quieren descubrir, o sea, son como esponjas, además, están tan abiertos que tú les hablas del Dios de Jesús y al minuto uno se lo creen porque es algo, es que lo sienten. Y claro, si luego haces una pequeña oración con ellos, con el método del oratorio o con otro método, pero les haces sentir y ver esa ternura y ese amor de Dios que te tiene, pues claro, ese niño engancha. Pero igual que los niños, los padres son muy importantes en todo este proceso catequético de hoy en día, que los padres también se impliquen. Porque si un padre o una madre no es creyente, va por costumbre o va por obligación, hoy en día ya lo de la obligatoriedad igual no es como hace 15 años, que los padres igual sentían un poquito todavía como una presión social. Sí, ¿no? La noción de ese deber ha cambiado muchísimo. Entonces, hoy nos vienen a cuentagotas, sobre todo en los pueblos pequeños. Igual en los pueblos más grandes, en la ciudad, pues bueno, todavía haces grupitos de 6 niños, de 8 niños, de 10... Y Txiar, los números entre parroquias son distintos. Al final hay parroquias que tienen mucha más afluencia de gente, igual porque están en la ciudad, porque tienen otra vida. Pero la realidad de los pueblos es distinta. Y por ejemplo, que igual haya 5 niños, aunque sea un número que uno pueda decir no es mucho, pero para esa parroquia es un gran éxito, porque lo importante es que esos 5 niños pues vayan a tener una experiencia catequética potente. ¿Tú cómo ves eso, esa realidad, sobre todo igual en los pueblos, y de cómo, aunque no sean muchos niños, son muy importantes? Bueno, pues lo vivimos de una manera muy positiva. Siempre, bueno, nuestra manera de ser, a las personas somos muy vicentitos, suelo decir yo. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Nos gusta ser partícipe de grupos grandes, pero el que te vengan de uno en uno, de dos en dos, de tres, y que los grupos sean pequeños, te obligan un poquito pues a trabajar de otra manera, a ser mucho más creativo, porque igual tienes que hacer, es como las escuelas pequeñas de los pueblos, escuela chiquiac, ¿no? Que tienen desde los 2 años a los 5 todos en un grupo, de 6 años a 8 en otro grupo. Pues la catequesis un poco la estamos animando a que se haga así, porque claro, también hemos hecho pruebas de, bueno, como van a estudiar a un pueblo grande, imagínate, en Tolosa Aldea, pues como van a estudiar a Tolosa o van a un pueblo más grande, bueno, pues van a la catequesis allí, pero luego ¿qué pasa? Que las parroquias van muriendo, se van quedando sin gente. Entonces, si hay niños, hay vida. Entonces, bueno, que hay 2 niños, que hay 5, vamos a juntarlos.
y entre los 5 vamos a hacer un grupo. Y da igual la edad que tengan, entre los 5 van a hacer un grupo donde van a conocer a Jesús, van a ser partes de su cuadrilla de amigos, de sus apóstoles, somos los nuevos apóstoles. Entonces les vamos transmitiendo esa idea de ser alguien importante a los ojos de Jesús. Y luego para las comunidades de esos pueblos, pues es súper importante y es de gozo para la gente mayor, pues ver que unos niños se acercan, que hay familias jóvenes que todavía se acercan a la parroquia, que piden el bautismo, que piden algún sacramento, que de vez en cuando vienen igual a misa, intentamos que se haga una Eucaristía familiar, que hay 5 niños, bueno, pues les pones a los 5 niños allí, que suban al altar, que bajen, que hagan una ofrenda, que canten, que den, no sé, unos aplausos, que monten un cartelito que han trabajado durante la semana. Pues a la gente mayor le hace mucha ilusión también, entonces participa también de la vida y eso es importante. Nos tenemos que quitar de complejos de decir, no, el grupo, si no tenemos un grupo de 4 no se puede acercar. No, que hay 1, que hay 2, bueno, pues entre los 4 hacemos grupo y punto, y vamos a animar un poquito esto. Donde 2 se reúnen en mi nombre, hay iglesia. Eso así que es, ahí estoy yo, nos ahí decía, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que seguir manteniéndolas, porque somos testigos. Eso es. Y siguiendo un poco estos comentarios que nos haces, ¿cómo ves el futuro? Ya nos estás dando pistas, pero venimos de un pasado, estamos en un presente y vamos hacia un futuro. Muy rápido, además, porque estamos en un mundo muy acelerado. ¿Cuál crees que esa dirección, ya nos lo comentabas un poco, de los niños que sean bienvenidos son para darnos vida? Si tuvieras, ya llevas unos meses en tu puesto, entonces, ¿qué retos visualizas que tiene la delegación, que tienen las catequistas, que tienen nuestras parroquias? ¿Qué grandes retos tenemos para enfrentar el futuro de la evangelización y de la catequesis con plena confianza en nuestra iglesia? Pues yo veo que tenemos grandes retos, ¿no? Sobre todo una de dejar de ser, o sea, cuando nos hablan de iglesia, dejar de pensar en macroestructuras y grupos numerosos a pasar a ser grupos sencillos, como las primeras comunidades de Jesús, que eran grupos pequeños, casi familiares. Tenemos que pasar a eso, quitarnos de complejos, de abrir las puertas de la iglesia, que claro, que muchas veces, claro, eso supone, trabajamos con voluntarios, entonces, claro, las iglesias están cerradas porque ¿quién te va a abrir la puerta? ¿Quién va a cuidar que no entre nadie a hacer algo malo, a robar? Siempre estamos con ese miedo, ¿no? Habría que abrir las puertas, dejar entrar. Y igual pues tenemos que reunirnos pues, en los locales de la catequesis, en los locales de la parroquia, celebrar la fe de otra manera mucho más sencilla, más cercana, sin tanto micrófono, sin tanto altar, sin tanto subir y bajar, ¿no? Que son importantes, ¿eh? O sea, la liturgia ayuda y todo eso también ayuda, pero pues igual los edificios hay que dejarlos para otra cosa y centrarnos más en las personas. Y luego tenemos que abrir un poco la visión y nuestra mentalidad, porque el mundo es tan cambiante, como ya has dicho varias veces, que ya el mundo no es solo la gente que ha nacido aquí con 8 apellidos vascos, no, eso cambió hace mucho y hoy en día ha habido muchas migraciones. La gente que hoy en día se nos acerca a las parroquias no son familias euskaldunes, no son familias que provienen, que su abuelo era de Haya y el otro era de Tolosa y el otro del era de Goierri, ¿no? Sí, del Goierri o de la costa, o sea, no. O sea, hoy en día nos vienen, pues la abuela es de Madrid, el abuelo es de Dinamarca, hay uno que es alemán, el otro que ha venido de Ecuador, los otros que han venido, no sé, del Senegal. Y claro, con eso tienes que hacer comunidad y tienes que hacer grupo. Entonces ahí tenemos que ir abriendo nuestra mentalidad, nuestros ojos y saber acoger también a otras maneras de celebrar, a otras maneras de hablar. Y es muy enriquecedor eso, ¿no? Pues con ese mensaje voy cerrando la entrevista, pero antes de terminar quiero preguntarte por nuestra querida Lourdes Otaegui, a la que entrevistamos el año pasado. Sí. Y Lourdes dice muchas cosas pues como las que tú nos contabas, que los niños son esponjas, la importancia de los padres, y sé que ahora te está ayudando en este proceso de adaptación a tu nuevo puesto. Y nada, quería terminar con este pequeño homenaje a Lourdes y a ver a ti pues cómo te está ayudando a estar con alguien que sabe tanto
y que ha estado tantos años, pues al final aquí con la catequesis en Guipúzcoa? Pues la verdad es que es una gozada y luego es una suerte que cuando una persona se vaya a jubilar, que el testigo te lo pasen con tantos meses de antelación, ¿no? Porque ya todavía le quedan unos cuantos meses hasta jubilarse. Entonces, o sea, que la tengas al lado todo el rato, que te esté enseñando dónde está la carpeta del encuentro, dónde está la carpeta, porque también trabajamos con enseñanza. Entonces, todas esas cositas que son instrumentales, pero que son necesarias, que te las enseñe pues con ese cariño, ese saber hacerlo bien, con respeto. Bueno, pues me está resultando muy fácil trabajar con ella. La verdad es que es un lujo. Y luego, pues ella, o sea, su manera de ser, que es tan sencilla, tan trabajadora, ¿no? Joder, nos Pues, hace una repostería, nos trae a veces eso, algunas ahí nos ha dejado de un las tartas nivel. que hace. ¿Qué nivel nos ha dejado? Itziar, tú vas a coger el testigo, ¿no? ¿Eso, no? Sí, no sé. Tengo muchas expectativas. Sí, no sé, yo creo que lo voy a delegar. Igual os animo que vosotros también. Le vamos a tener que pedir un recetario, ¿eh? Sí. Porque la verdad es que nos hace cada bizcocho y cada repostería. Y esas cosas también ayudan mucho a crear grupo. Y ella, yo creo que ahí cuida mucho. El mimarnos. Yo sé que también en su pueblo, en la catequesis, con los niños que está y con los padres que está, les cuida mucho. Y bueno, pues esas cosas hay que aprenderlas y hay que recogerlo. Bueno, hay que recogerlo. Pues terminamos agradeciendo a Lourdes de corazón su trabajo, a ti, Itziar, deseándote la mejor de las suertes para este camino que empiezas, y te tendremos más veces aquí para entrevistarte para la diócesis, para la radio, así que muchísimas gracias, Itziar. Bueno, pues es que recasco suey, gracias, y bueno, pues hasta la próxima, aquí estaremos. Y nos vemos, que nos veremos mucho, así que pues sí. un abrazo. Es que recasco.